Detrás de todos los momentos más memorables de las películas está el director de fotografía, una figura clave en cualquier producción audiovisual porque de él depende de la estética de buena parte de lo que vemos en pantalla. Pero, ¿qué es un director de fotografía? El director de fotografía es el encargado de la imagen y el look visual de una película o producción audiovisual, que desempeña un papel fundamental en todas las fases de un filme traduciendo a imágenes la historia planteada. ¿Y qué hace? El director de fotografía es uno de los principales colaboradores del director. Junto a él puede llegar a decidir los emplazamientos de cámara y la estética de la película en cuanto a colores y contraste. En la preproducción, antes del rodaje, se encarga de, por ejemplo, decidir junto al director la estética de la obra audiovisual tras hacer un análisis del guión. Durante la fase de producción se encarga de también decidir los ajustes de la cámara y tener claro el flujo de trabajo que habrá con el editor. Por último, en la postproducción se encarga de preparar el look final de la película junto al colorista. Y por ello tenemos de ejemplo al director de fotografía Hoyte van Hoytema, de nacionalidad neerlandés. El director de fotografía Van Hoytema tiene experiencia con la mayoría de las cámaras usadas en la industria cinematográfica. Destaca por su preferencia por la luz lejana, utilizando la distancia como su principal recurso y procurando que el espectador no sea consciente de su presencia. Se enfoca en resaltar la textura y el detalle, optando por disminuir el contraste. A continuación, veremos algunas de sus obras realizadas. Para realizar su diseño de iluminación en Oppenheimer, tuvo que tomar en cuenta que tanto las escenas a color como en blanco y negro tenían que ser diferentes por la manera en que estaba siendo grabada el largometraje. Así que para las escenas a color decidió que la iluminación debería ser con luz suave. Por el contrario, utilizaría una iluminación más intensa en las secuencias en blanco y negro, lo que le permitió utilizar luces más fuertes, ya que no se tenía que preocupar tanto por el color. Difference between black and white and color, essentially, apart from the color, is of course that you judge your scene that you make not in terms of color contrast and those kind of information, but really in terms of lightness and darkness. When I'm shooting, I'm squinting a lot. I'm all the time walking around like this because it really distinguishes things that are of low exposure and high exposure. You start thinking about things much more graphical in that way. And then you notice that black and white is also much more tolerant, for instance, towards the use of hard light opposed to soft light. Whereas in color film, you very often try to avoid like harsh film lighting because very quickly you become aware of where a light source is standing, where the light is coming from. And if it's an artificial light source, very quickly you see that. That's something that I gratefully took advantage of while shooting black and white. It's also a stock that is a little bit less tolerant, is not so prone to error. In terms of lighting, I just allowed myself to use more traditional and more harder lights. You don't have to be so careful with color, so I worked a little bit more with tungsten lighting, and I would mix light colors because colors didn't really matter so much. También utilizó paneles LEDs para varias escenas cruciales de la película. En las escenas de interrogatorio a Oppenheimer no se utilizó ninguna luz dentro del set, sino afuera de las ventanas, las cuales fueron sus principales fuentes de luz, lo que le permitió un mayor control sobre el color de este, ajustándose según cómo pasaba el tiempo del día. En cuanto a las escenas de la prueba Trinity, se utilizó la luz para crear una iluminación texturizada en los rostros de los personajes para el momento de la explosión. El director de fotografía, al ser responsable de cómo se verá finalmente la película, puede elegir grabar escenas con diferentes técnicas y cámaras. Por ejemplo, Hoyt, en la película Nope, grabó escenas de noche durante el día. Aunque esta técnica se ha visto repetidas veces en diferentes películas y series, no se había logrado replicar la forma en la que nuestros ojos captan los paisajes nocturnos. Para ello, este director de fotografía decidió usar dos cámaras. Una captaba rayos infrarrojos y la otra información de color y textura. We combined two cameras, from which one camera would capture infrared light with a very narrow bandwidth, and one camera would capture 70 millimeter film. And we would kind of overlay those images, so we approach very much the right relationship of lightness and darkness as your eyes will perceive during the night. At the same time, we would
we would, with our film camera, we would capture the color information and the grain information and all the rest of the information that we wanted for these images and to match them with the other shots. Con ambas grabaciones se obtuvo el look que finalmente vemos en la película. En la película Oppenheimer se muestran dos líneas temporales. La visión subjetiva, que se encuentra a color, y la visión objetiva, en blanco y negro. Para mantener la autenticidad y calidad original, decidieron evitar el uso de filtros digitales en las escenas en blanco y negro, Lo que llevó al desarrollo de la primera cámara IMAX en blanco y negro. El proceso fue todo un reto. Tuvieron que trabajar con ingenieros en el procedimiento del producto en un laboratorio de cine especializado de Kodak. Además, se tuvo que idear cómo cambiar entre el procesamiento en blanco y negro y en color, lo que requirió la instalación de enormes tanques en el laboratorio para almacenar temporalmente los químicos de color, mientras se cambiaban los tanques de procesamiento con química en blanco y negro, y viceversa. Para simplificar el proceso, la producción dividió las escenas en secciones donde solo filmaban en blanco y negro. Al final, antes de comenzar el rodaje, se realizaron múltiples pruebas para asegurarse de que todo funcionara a la perfección. Dato curioso, las escenas en blanco y negro fueron grabadas en IMAX de 65 milímetros. La dirección de fotografía es una pieza fundamental en la creación cinematográfica, y el uso de lentes es esencial para transmitir la visión del director. En el caso del director que elegimos, optó por usar lentes que pudieran enfocar a distancias mínimas de la cámara, con un objetivo de 40 milímetros, permitiendo una conexión íntima con el personaje y sumergiendo al espectador en su mundo interior. Pero lo más impresionante fue la representación de las visiones de Oppenheimer de las partículas subatómicas. Aunque no se estaban filmando átomos reales, el equipo necesitaba lentes especiales que pudieran capturar elementos a una escala extremadamente pequeña. Para esto, él solicitó la creación de un microscopio gran angular para el formato IMAX, un objetivo nunca antes visto en la industria cinematográfica. Se construyeron dos lentes, uno de 24 milímetros y otro de 35 milímetros, junto a un relé de lente que ampliaba la imagen sin sacrificar la calidad. We realized that we wanted to shoot a lot of micro and macro photography on IMAX, a format that doesn't really have those kind of possibilities, right? So we straight away we started engineering those specific lenses for the IMAX camera. Effectively, when you do this sort of micro photography, when you want to have a camera, for instance, in between here or track in between here to enlarge the world of this to a sort of a life-size format, you need special lenses. You need this what we call probe lenses. They didn't exist for IMAX. De esta manera, los lentes permitieron al equipo de Oppenheimer capturar elementos microscópicos y representarlos como vastos paisajes. And in the end, it was something that we used a lot for aquarium work and micro work and macro work. So that was very exciting. De esta manera, nos damos cuenta que la dirección de fotografía lleva mucho ingenio e innovación detrás. Como vimos en un principio, un buen diseño de iluminación permite poder destacar y grabar de manera óptima, por ejemplo, escenas en blanco y negro, controlar el paso del tiempo con el color o para hacer énfasis en las expresiones que queremos que transmita nuestro personaje. Además, un buen conocimiento de la fotografía permite simular escenas de noche grabadas en el día. Otra vez, la innovación está presente, ya que para esto nuestro director usó dos cámaras con funciones diferentes. Asimismo, el director de fotografía también decidirá qué tanto trabajo se hace para conservar la calidad del filme, como en el caso presentado, en el cual se trabajó con ingenieros de Kodak para poder lograr un blanco y negro en vez de usar filtros digitales. Por último, el saber el tipo de lentes que se utilizarán para transmitir la visión del director es fundamental y está a cargo del director de fotografía. En el caso de Oppenheimer, se mandó a diseñar lentes especiales para IMAX. Entre muchas otras cosas más, el director de fotografía es el ingeniero de los detalles y el encargado de ayudar al director a llevar sus ideas a la realidad.